Vamos a continuar, hermanos, con los estudios de Efesios capítulo 1 y vamos a estar meditando sobre el tema la oración de Pablo para la iglesia de Éfeso. Pensé que iba a poner a hacer todo de 15 a 23 en un solo estudio, pero me hizo muy difícil. Así que vamos a estar viendo hoy hasta el versículo 19 nomás. Así que voy a dejar la última parte al pastor. Muy bien. Efesios capítulo 1, vamos a iniciar con el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, los cuales y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Señor, gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, Señor, por aquellos que después va a estar escuchando, y pedimos que nos guíes en este estudio de tu palabra. Gracias por la riqueza que hay en ella, y pedimos que abres, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Gracias, Señor, por ungir mis labios, y gracias, Señor, por darme calidad de palabras, y gracias por todo que nos vas a enseñar en esta tarde, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estaba viendo aquí esos versículos y se ve fácil, ¿verdad? Pero también hay tanta riqueza y me asombraba de tanta cosa que Pablo se está enseñando aquí a través del Espíritu Santo en estos versículos. Recordamos, hermano, en los últimos estudios hemos estado viendo acerca de esta iglesia ejemplar de Éfeso. Vimos primero que esta es una epístola de casi pura doctrina, así que los estudios, algunos van a estar bien pesados, algunos quizás un poco difíciles de explicar, pero sí Dios nos va a ayudar. Pero lo asombroso para mí es que aquí no hay ninguna palabra de regaño. Ya vimos los últimos epístolas que hemos visto de Corintios y de Gálatas. Pablo estaba dando puro jalón de oreja a esas iglesias, porque había tantos errores, tantos problemas. Y Éfeso era una iglesia ejemplar. La única falla que tenía ya a través de muchos años es que habían perdido su primer amor. Y como
Yo dije al principio, yo me encantaría ser pastor de esta iglesia, ¿verdad? Una iglesia sin problemas. Porque estas iglesias son muy pocas, casi no existen. Cada hombre tiene sus batallas, sus luchas. Pero vemos que en los últimos estudios, 3 estudios, estamos viendo las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando iniciamos viendo los versículos aquí, el pastor y su servidor vimos, ¿sabes qué? Le vamos a dividir y digo, pues qué bueno, porque antes yo hice otro estudio sobre Efesios y traté de hacer todo en un solo estudio, era muy difícil. Pero vimos las bendiciones que Dios nos ha dado, dice, con toda bendición espiritual. También es que Dios nos ha escogido. Fíjese qué tan gran privilegio de ser escogido de Dios. A veces nos miramos en el espejo y digo, pues Señor, yo no sé qué ves tú, pero gracias que me has escogido, ¿verdad? A veces nosotros vemos allá una obra bruta y, ay, joder, ¿qué cosa puede hacer Dios con esta persona? Pero Dios nos ha escogido con un propósito muy especial. Nos predestinó. Dios tenía planeado toda nuestra vida desde el día, antes de nuestro nacimiento, desde nuestra concepción. Dios tenía ya hecho el croquis de nuestra vida. También nos hizo aceptos, así que somos parte de la familia de Dios, no es por elección nuestra o porque Dios nos aceptó gracias por su gran amor y por el sacrificio de Cristo. También tenemos redención, hemos sido comprados de pecado, redimidos y ya somos propiedad de Dios. También nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Vamos a estar viendo un poquito de esto en este estudio. Pero dice que nos hizo sobreabundar, nos dio más que abundante, dice, que nos va a sobrar esta sabiduría e inteligencia. También nos hizo conocer el ministerio de su voluntad. Nos dio herencia. Qué bueno tener herencia, ¿verdad? Los buenos padres siempre tratan de dejar herencia a sus hijos. Y vemos también somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este de ser sellados muestra que somos propiedad de Dios. Y como el ejemplo que puso el pastor es como el ganado que está marcado, ¿verdad? Mi papá se dedicaba algo de tiempo en la ganadería. Él compraba reses así para engordo y para venderlos. Y cuando nacían los becerritos, pasaba un tiempo y dije, ¿sabes qué? En tal día vamos a tener un día de trabajo. Y nos juntábamos y ahora vamos a apartar los becerritos de sus mamás. Ese fue a veces una batalla bien tremendo. Tuvimos que ya vacunar a los becerritos, así contra enfermedades y otros detalles así. Y también uno de mis cuñados, él se encargaba de calentar unos fierros. Esos eran para marcar al becerrito, ¿verdad? Sí, y les dolía y yo ayudaba una vez y
¿no? Y olía, ¿verdad? Porque se quemaba el piel y su pelo, ¿verdad? En aquella área. Pero era para marcar que era propiedad de mi papá, ¿verdad? Como una vez dije que yo pude haber traído uno de esos becerros por acá y mi papá puede decir, oye, ¿qué haces aquí mi becerro? ¿Cómo? No, ahí está mi marca. Yo lo marqué. Aunque lo había traído de una distancia de más que 1000 kilómetros, ahí está y lo quiero, ¿verdad? Así también Dios nos ha marcado, que somos propiedad de Él, ¿verdad? Que tiene algo muy especial para nuestra vida. Vemos que también, ya terminando las bendiciones que vimos la semana pasada, ya terminamos con esta serie de estudios, las garantías, las aras del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora vamos a ver la oración de Pablo para esta iglesia. ¿Cuántos creen que Dios oía y contestaba las oraciones de Pablo? ¿Cuántos creen que Pablo es un ejemplar de cómo podemos orar? Porque siempre el Señor enséñanos a orar. Y aquí nos está dando un ejemplo de cómo oraba Pablo. Y a veces decimos, Señor, pues yo no sé qué orar, yo no sé qué decir. Pues aquí tenemos como un modelo, ¿verdad?, que podemos aplicar a nuestra vida. Primero vemos que inicia en los versículos 15 a 17, que es una oración de gratitud. Primero Pablo estaba diciendo que él había oído la fe de sus hermanos. Y vimos que esta fe es una fe nacida por oír la palabra de Dios. Allá en Romanos 10, 17 dice, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, ¿verdad? Así es como nace y como se va creciendo y fortaleciendo la fe en nuestra vida. Y vemos que también Pablo estaba mencionando que estos hermanos tenían una fe crecida, tenía madurez en la palabra de Dios. Por eso debemos estar constantemente todos los días en la palabra de Dios. Así que así va a ser creciendo y fortaleciendo nuestra fe. Porque a veces enfrentamos batallas y no sabemos qué hacer, pero leyendo la Biblia ahí encontramos la respuesta, ¿verdad? Y muchas veces lo que leemos de día a día podemos aplicar a nuestras vidas. Como yo estoy iniciando otra vuelta en mi lectura de la Biblia, lo inicié el día después del aniversario, el 3 de julio, y ya estoy ya en Éxodo. Y es tremenda las lecciones que podemos aprender de las jornadas del pueblo de Israel en el desierto. Apenas estamos iniciando como la palabra que compartí hoy, que ellos ya, ¿qué vamos a hacer? Y eso podemos aplicar a nuestra vida. A veces no sabemos qué vamos a poder hacer. Y allá vemos que Dios dice, ¿sabes qué? Marcha. Hay un tipo de prepararse, de estar haciendo preparativos. Pero Dios dijo a Moisés, oyes, cállate la boca, adelante. Si tienes la vara de Dios en tu mano, y Dios abrió el camino, ¿verdad? Y era igual que en la conquista de Jericó, llegaron al río Jordán, el río está desbordado, el río, y a ver, ¿cómo lo vamos a cruzar?
Y él no podía nadar porque desbordado, hay mucha corriente de agua. Y Dios dio la indicación de ir a los sacerdotes que van adelante y mojados sus pies, se va a abrir camino. Imagínense, ahí está el río por todos lados, a ver qué vamos a hacer. Y apenas entrando los pies allá en el agua, Dios la abrió, ¿verdad? A veces también nosotros tenemos que tomar un paso de fe. Se ve, Señor, pero no veo el camino. Bueno, tomando ese primer paso y Dios va a hacer lo demás. Y también la fe es como un músculo, tiene que usarlo para que dé más fuerza. Como en estos días me está dando terapia física para ayudarme a recuperar las fuerzas que perdí por el tratamiento que pasé el año pasado, antepasado. Y uno de los ejercicios, el terapista me pone aquí el brazo y él pone resistencia y yo tengo que levantar mi brazo contra él, ¿verdad? Él no está muy grande que digamos, pero él se pone ya su peso y yo tengo que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y así, pues poco a poco está agarrando fuerza en mis brazos, mis piernas son mucho más fuertes, porque también esto dice, a ver, empuja mis manos, él pone enfrente de mí y yo tengo que empujar, pero así me está agarrando más y más fuerza, es igual la fe. Hay que usar este músculo, levantar pesas, ¿verdad? Y así va a ser más fuerte nuestra fe. También Pablo estaba agradecido por el amor de los hermanos, porque no hay nada como el amor entre el apóstol y sus hijos. Como Pablo fundó esta iglesia, él tenía un amor muy especial por estos hermanos, porque ese amor nació en el corazón. Y vemos que el amor es un atributo de cristiano. Como allá en 1 de Juan dice, se van a reconocer que son mis discípulos si los améis unos a otros. Podemos checar los demás creencias en el mundo, como los musulmanes, ellos no creen en el amor, ¿verdad? Ellos dicen, vas a seguir a Alá o te manchamos la cabeza, ¿verdad? O algo peor. Pero vemos que la marca que distingue el cristianismo es que nuestro amor unos por otros, ¿verdad? Y también el amor es un acto de nuestra voluntad. Decidimos que vamos a amar a aquella persona. Algunos dicen que no, me enamoré, me caí en el amor. Así como si hubiera caído en un pozo o algo así, ¿verdad? Ese más bien es una pasión, ¿verdad? Pero el amor es algo que uno dice, ¿sabes qué? A pesar de, puedes buscar defectos en aquella persona, pero ¿sabes qué? No le voy a tomar en cuenta. Le voy a amar porque quiero. Punto, ¿verdad? Como en el caso de su servidor y mi esposa, no era cosa instantánea. La primera vez que la vi simpática y todo, pero poco a poco estaba haciendo algo que me llamó la atención de ella, no sé qué era. Y ella miraba a mí y pues no dijo nada. Y luego la gente le decía, ay, hermano Juanita, el hermano Esteban te quiere mucho. Y ella decía, están locos.
Entonces, este corajudo, pues no, ni en cuadro le quiero ver. Pero Dios en su tiempo puso todo en orden. Yo tuve miedo de hablar a ella. Y al fin dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. De una vez para siempre voy a desengañarme. Y hablé con ella y dije, vamos a orar. Y después de tiempo de prueba, ella dijo, sí, gracias a Dios. Ya son 41 años, pero no era así puro rosas, había espinos ya en el camino. Pero la cosa es que decidimos los dos, vamos a estar aquí hasta el final del camino. También Pablo nos dio un ejemplo de cómo orar. No es una oración de pide, ¿verdad? Muchos dicen, voy a orar, Señor, bendíceme a mí, los míos y todo lo que tenemos. Gloria a Dios, amén. No más está pidiendo por uno mismo, ¿verdad? Y pide. Ay, Señor, nos hace falta un carro. Señor, queremos comer más carne. Señor, que nada más pidiendo, ¿verdad? Y me imagino que ese puede ser muy enfadoso, ¿verdad? Es como el chiquillo que siempre le acerca y es nomás para pedir algo, ¿verdad? Dices, dame dinero. No me dice, dame un peso, dice, dame dinero. Pero así son algunas personas, ¿verdad? Nomás viene a Dios para estar pidiendo, ¿verdad? Como si fuera una máquina despachador, ¿verdad? Pero Pablo en esta oración primero está dando gracias a Dios por las vidas de los hermanos allá en Éfeso. También nosotros debemos dar gracias a Dios por lo que hemos recibido, ¿verdad? También hay que dar gracias a Dios por la madurez de nuestros seguidores. Pablo está diciendo, yo doy gracias a Dios porque yo veo que ustedes estaban creciendo y madurando. Como vemos allá en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es casi igual lo que estamos viendo aquí en Efesios. Y vamos a estar viendo más adelante más y más paralelos entre Colosenses y Efesios. Pero la cosa es, estaba agradecido por su crecimiento. Porque el mayor gozo de un maestro es ver crecer a sus alumnos. Cuando estuve allá allá con el hermano Octavio, allá en Tlacomulco, compartí unos estudios de liderazgo. Eran 3 niveles. Y a mí me daba gusto ver a los hermanos creciendo y aprendiendo. Y lo curioso es que yo estaba viendo el primer grupo era muy pequeño. Había un par de hermanas y un grupo de unas 6, 7 personas.
Pero luego había una hermana y su hija estaba embarazada, se le vio y se apartaron. Bueno, puedo decir que esa es fuerza mayor, ¿verdad? Y había otros hermanos, ay hermano, esas cosas ya sabemos, porque empecé con cosas básicas, rutinas básicas. Pero el segundo grupo eran como 15, 18. Yo estaba viendo a ellos, ándale, yo estaba viendo a ciertas personas de candidatos. Y lo tremendo es que los que yo pensaba que iban a ser los más sobresalientes eran aquellos que a veces me decepcionaban. Porque tenían sus tareas y estaban, no, ese no agarraste bien, ese está mal contestado. Y había otros que, hoy ese está agarrando la onda. Y a mí me daba gusto ver cómo ellos sobresalían. Y al final de cuentas dije, ¿sabes qué? Esos que yo menos esperaba que iban a ser los mejores, eran los mejores. Y me daba gusto. Me imagino que también el pastor es igual, ¿verdad? Al final de cuentas estamos viendo que los hermanos que estamos enseñando aprenden y también llevan la batuta más adelante. Entonces, si hay alguien que aprende más que nosotros, no nos vamos a molestar, les vamos a felicitar y a lo mejor le vamos a preguntar, ¿cómo lo hiciste? Así que la meta es que el alumno llegue a ser como su maestro. O mejor todavía, ¿verdad? También Pablo estaba agradecido por su crecimiento espiritual. Y vemos que dice, habla de por su espíritu de sabiduría. Como ya vimos allá en el capítulo 1, verso 8, que los hizo sobreabundar en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Y Dios nos da lo que necesitamos y aún más. Como dice allá en Efesios 3:20, que Dios nos da más allá de lo que podemos imaginar, ¿verdad? Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria de la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Dice, aún más allá de lo que podemos imaginar. Que la palabra que dice un espíritu de sabiduría, la palabra espíritu es peuma. P-N-E-U-M-A, peuma. Ese significa un corriente de aire, aliento o brisa. Esa es la misma palabra que usa ya en Hechos capítulo 1, verso 8. Habla que iba a mandar el Espíritu Santo. Pero no sé cómo está en su Biblia, este versículo 17, que dice que os dé espíritu de sabiduría. Que la E ya es mayúscula o minúscula en su Biblia. La palabra espíritu, en el verso 17. A ver, ¿cuántos dicen minúscula en sus Biblias? A ver, ¿cuáles dicen mayúscula? Bueno, los que tienen mayúscula es otra versión, ¿verdad? Bueno, yo en mi Biblia, yo puse allá en tinta
yo sobrepuse una E mayúscula, porque habla del Espíritu Santo. Y bueno, pues cada quien tiene su razón por qué hizo así, ¿verdad? Porque algunos creen que ese espíritu que está hablando Pablo aquí, creen que significa una actitud de mente o disposición, y por eso sugiere una actitud mental mediante la cual puede comprender la verdad divina. Dice que es un movimiento, ¿verdad? Es un error de los gnósticos, ¿verdad? Que hablan de poder, de conocimiento, de una fuerza místico, ¿verdad? Pero vemos que otros dicen que debe ser una E mayúscula como su servidor, porque habla del Espíritu Santo. Porque ese espíritu de sabiduría no es algo místico, no es misterioso. Tiene que ver con principios prácticos y funcionales. Así que vemos que es el espíritu que viene de parte de Dios. Y hemos visto que la sabiduría es un alto grado de conocimiento. La sabiduría es conducta prudente en negocios y en la vida. También el conocimiento es conocimiento profundo en todas las áreas. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esta sabiduría? Porque lo necesitamos. En Santiago 1:5 dice que si hagan falta sabiduría, pídele a Dios el que da en abundancia. Uno dice que, hermano, yo no tengo sabiduría, bueno, es porque no has pedido. El que no pide, no recibe, ¿verdad? Y Santiago nos está exhortando, pide a Dios y te va a dar en abundancia. También la sabiduría viene a través del temor de Dios. Allá en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que debemos buscar esta sabiduría con diligencia. Tenemos dos ejemplos de personas que pedían sabiduría. Tenemos el más famoso de todos, Salomón. Cuando Dios le apareció, ya después de la muerte de David, cuando estaba iniciando su reinado, y Dios le dijo, Salomón, pídeme lo que tú quieres. Imagínense, es como darle un cheque en blanco, ¿verdad? A ver, pon tú la cantidad, ya está firmado, pon tú la cantidad de lo que quieres, y es tuyo. Y Salomón dijo, bueno, yo quiero ser sabio para poder guiar a tu pueblo. Y vimos que inició muy, muy bien. También con Salomón aprendemos cosas que no debemos hacer. Porque como a él su debilidad eran las mujeres, tenía 1000 mujeres. Imagínense si una batalla con una, imagínense con 1000. Y además eran extranjeras, eran paganas y desviaron su corazón. Así que en su vejez se alejó de Dios. Así que vemos que no era perfecto, ¿verdad? Pero gracias a Salomón tenemos el libro de los Proverbios, que nos da cada día una chispita de
dirección que necesitamos en la vida. Otro ejemplo es el mismo Moisés en el Salmo 90. El versículo 12. Salmo 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dice, hay que aprender a contar nuestros días. Yo recuerdo hace algunos años ya, tenía como 42, 43 años. No apunté la fecha en el calendario, si lo hubiera hecho, pero yo sentí en mi corazón, ¿sabes qué? Ya estás a la mitad de tu camino. Hice los cálculos, bueno, voy a llegar a como los 85, porque ya tenía 42 cumplidos y iba ya rumbo a los 43. Bueno, 42 años más, son bien buenos, lo acepto. Ahora me quedan, 18 años. Entonces, híjoles, 85 ya no son tantos. Y después hay que estar contando nuestros días, porque no sabemos. Puede ser que voy a llegar más allá todavía. Los genes están más o menos a mi favor. Mis papás llegaron a los 80 y tantos. Tengo tíos que llegaron a 90. La mamá del pastor, que es mi tía, llegó a los 94. Entonces es posible, pero no es garantía, ¿verdad? Para que sea sabio, Señor, ayúdame a usar bien todos los días que me permites vivir, ¿verdad? Porque pues cada día es más cerca, ¿verdad? También dice espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación en el conocimiento de Él. Así que uno tiene que recibir revelación para conocerle a Cristo. Vemos en Mateo capítulo 16, versos 15 a 17, cuando Cristo hizo la pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego Él dijo a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro, ¿eres tú el Cristo? Y el mismo Señor dijo, Señor, ¿sabes qué, Pedro? Eso no vino de por allá, el Padre te lo reveló. Así, para conocer a Cristo hay que tener una revelación de parte de Dios mismo. También en Mateo capítulo 11, verso 27, dice que solo podemos conocer a Cristo por el Padre. O sea, es la única forma de conocer bien a Cristo a través de lo que nos revela el Dios Padre. También en Juan 17:3, que esa es la vida eterna, que te conocen a ti. Así, esta es la base de nuestra vida, conociendo a Cristo, ¿verdad? Y vemos que hay una gran diferencia de saber de alguien y de conocerle, ¿verdad? Porque uno puede decir, como el presidente, ¿cuántos conocen al presidente?
¿Cuántos saben quién es el presidente? Pues todos, ¿eh? Pero saber de él es una cosa, de conocerle es otra cosa diferente. Es igual también con nuestra relación con Dios, ¿verdad? De saber de Él es una cosa, pero Dios quiere que le conozcamos en una forma profunda. La palabra revelación en el griego es apocalipsis. 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 Ahí viene la palabra apocalipsis. Revelación, ¿verdad? Y vemos que ese conlleva la idea de dar a conocer o descubrir algo o alguien que antes no conoció. Y esa revelación quiere decir que ellos pueden descubrir nuevos conocimientos para conocer más de la verdad divina revelada a Cristo. Así que esa revelación es para que podamos conocer las verdades de la palabra de Dios. Por eso cuando estamos leyendo, Señor, revélame tu palabra. Dame una apocalipsis, una revelación de lo que hay en este libro. Así que vemos que es de suma importancia no solo saber de Dios, sino de conocerle. Y vemos que esa oración de Pablo no es una oración cualquiera, ¿verdad? No es una oración frívola. Es una cosa profunda, ¿verdad? Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que conozcan bien la verdad. La segunda cosa que vamos a ver es que seamos alumbrados, allá en el versículo 18. Dice que alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Haciendo comparaciones de versiones en la Biblia de las Américas, dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. En la Biblia Dios habla hoy, dice, pido que Dios les ilumine la mente. La palabra americana dice que les llena de luz los ojos del corazón. La versión Dios, palabra de Dios para todos, pido que Dios ilumina con entendimiento. Que la palabra entendimiento es dianoía. D-I-A-N-O-I-A, dianoía. Entendimiento. Habla de un pensamiento profundo. Incluye imaginación, mente y entendimiento. Y algunos creen que la palabra más indicada aquí sería de corazón. Como aquí dice, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Y algunas versiones sí usan la palabra corazón, ¿verdad? Pero la cosa es, la palabra corazón, en la original es cardia. Cardia, ¿verdad? Es la palabra en el griego, cardia. Donde vemos todas las palabras de cardiorresto, cardiografía, habla de corazón. Pero ese no está hablando de este músculo que va bombeando sangre en este cuerpo,
habla de pensamiento profundo. E incluye imaginación, mente, entendimiento. Y habla de todas las facultades interiores, a la vez los afectos, pensamientos, voluntad, de modo que sobre todo el hombre interior. Así Dios quiere que sea iluminado en nuestro interior totalmente. Y con el Espíritu Santo viene la iluminación espiritual. Y con el entendimiento aprendemos mejor las cosas de Dios. Y esa cosa, alumbrar los ojos, significa que se puede recibir el resplandor de la esperanza que nos llega cuando entendemos la enormidad la inversión de Dios en nosotros. Entonces, ¿en qué áreas Dios nos quiere iluminar? Dice primero la esperanza que hemos sido llamados. La palabra esperanza es elpis, que significa anticipar y casi siempre con placer. Es una expectativa o confianza. Puede ser fe o esperanza. ¿Y a qué nos ha llamado Dios? Primero, Dios nos ha llamado a ser santos. Romanos 1:7. También Dios nos ha llamado a la santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. También Dios nos ha llamado a su luz. 1 de Pedro 2:9. También Dios nos ha llamado a la libertad. Gálatas 5:13. También Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios. 1 de Juan 3:1. También Dios nos ha iluminado con las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Entonces, ¿cuáles riquezas Dios nos está ofreciendo? Bueno, vimos en el capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y vemos que esta palabra de riquezas es una palabra calificativa. Habla de riquezas, tener dinero en abundancia. Habla también otro beneficio de ser llamados, tenemos de la gloria de su herencia. Nos habla que la gloria es maravillosa, abundante y rebosante. Ya vimos en nuestros estudios anteriores, en los versículos 6, 12 y 14, que habla de la gloria que Dios nos da y nos ha prometido. También tenemos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿para quién son estas riquezas? De los santos, ¿verdad? Pero vemos que hay dos opiniones de cuáles son los santos. Unos dicen que los santos son quienes Dios tiene reservado una herencia gloriosa. Y otros dicen
los santos son de Dios. Es una posesión preciosa de Él, adquirido, y que Dios nos quiere dar todo, ¿verdad? Así que Pablo está orando que los creyentes puedan lograr comprender qué grande es la estima que Dios ha puesto en los santos, los creyentes por medio de fe en Cristo Jesús. A veces no entendemos todo lo que Dios tiene para con nosotros. Es una cosa grande y tremenda, ¿verdad? También habla de cuál es la superveniente grandeza de su poder para con nosotros. Haciendo una comparación de versiones, la Biblia de las Américas dice cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. También la nueva versión internacional dice cuál incomparable es la grandeza de su poder. Dios habla hoy, dice cuál grande y sin límites es su poder. También la Biblia, la palabra de Dios hispanoamericano, qué formidable la potencia que despliegue en favor de nosotros. También la Biblia, mundo hispano, cuál la inmensurable grandeza de su poder. Aquí vemos tres palabras claves: supereminente, grandeza y poder. Supereminente es uperbaio, que habla de tirar algo más allá de blanco, de exceder toda imaginación. Es súper abundante y que va más allá de lo que uno espera. Habla de la grandeza. Allá la palabra grandeza es megatos. Ahí viene la palabra megatón. Habla de las bombas atómicas. Porque antes había bombas que usaban, que todavía siguen usando, que son chiquitos, bueno, más o menos, y destruye, pero no tanto. Pero las bombas atómicas hablan de megatones de poder. ¿Cuántas miles de toneladas de dinamita tiene la potencia de esa bomba? Es una cosa espantosa y más allá de lo que podemos comprender muchas veces. ¿Cuándo fue? El sábado pasado estaba viendo un programa que estaba hablando sobre el desarrollo de la bomba atómica y los contratiempos y todas las batallas que había. Y cuando hicieron la prueba, muchos quedaron espantados. Hay tanta destrucción. Y esa es la grandeza de Dios, ¿verdad? Y esa palabra megatos es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento aquí en este versículo. Y habla de grandeza de su poder, dunamis. Eso significa poder o energía. Dunamis a esto viene la palabra dinamita, de potencia, ¿verdad? O de dínamo. Y ese poder o fuerza es según la operación del poder de su fuerza.
Vemos que ese poder es el recurso que Dios ha puesto al alcance del creyente. Si Dios ha puesto a nuestra disponibilidad grandeza y poder que a veces ni siquiera podemos imaginar. Es una cosa tremenda, pero también es una gran responsabilidad. La palabra habla de este poder operando en nosotros. La palabra ya es energía, que habla de fuerza o energía en acción, el poder de su fuerza. En la versión del mundo hispano habla del dominio de su fuerza. También en la Biblia de las Américas dice, conforme la eficacia de la fuerza de su poder. También en la Biblia, la nueva versión internacional dice, este poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Vemos que este poder está a nuestra disponibilidad. A veces ni captamos bien todo, ¿verdad? Y vemos que este poder es que habla aquí, es que Pablo quiere que la gente se dé cuenta que ese poder es indescriptible, incalculable e ilimitado. Es un poder que no se puede describir. Es como la destrucción de la bomba atómica, ¿verdad? Que antes era una cosa que uno no captaba. No se puede calcular. Uno cree que tiene mucho poder, pero mira, Dios quiere que tengas más poder todavía, ¿verdad? Que no puedes medir esta potencia que está a nuestro alcance. Ilimitado. No tiene límite, ¿verdad? Porque a veces dices, ¿sabes qué? Te doy autoridad hasta tal punto. Y si quieres más, pues tienes que hablar con el que está encima, ¿verdad? Pero vemos que Dios nos ha dado esta fuerza sin límite. Y vemos también el énfasis es para que sepamos bien que el poder de Dios es infinito, seguro y efectivo. Así que dice que infinito, que es como el último cifra de pi, ¿verdad? Que todavía no la he encontrado. Y vemos que así también es el poder de Dios, ¿verdad? Como dice, el infinito y más allá. Pues el infinito no hay nada más allá, ¿verdad? El infinito es hasta el fin, ¿verdad? No hay fin. También el poder de Dios es seguro. Si Dios nos da seguridad que está con nosotros y es efectivo. Amén. Y con la ayuda de Dios, con el siguiente estudio veremos ese poder que operaba también en Cristo. Así que les invitamos para el próximo estudio, ¿verdad? De hoy en 15, ¿verdad? Porque hoy noche vamos a estar ya disfrutando del campamento. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por esa grandeza de tu poder. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, Señor. Y gracias, Señor, porque ese poder está a nuestra disposición. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer, Señor, no solo este poder, pero también la responsabilidad que nos has dado, Señor.
Y pedimos, Señor, que podamos ser buenos mayordomos, Señor, en cuanto a esta autoridad que nos has dado. Y gracias por usarnos para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por tu mano sobre mis hermanos. Llévalos con bien a sus casas y gracias te doy por tu mano de bendición sobre sus vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.